Buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Pedir la palabra y os pasarán el micrófono para que hagan vuestras preguntas. A la derecha, David. Hola, Diego. ¿Qué tal? David Medina Marca, aquí. Acaba de decir Mikel Arteta que el segundo penalti, el de Eze, que es muy claro y que se va muy enfadado. ¿Qué opinión te merecen las palabras del entrenador del Arsenal? No, nunca opino de las opiniones de los colegas. Y nada para opinar. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera en directo para el larguero de la cadena SER aquí. Un partido que ha tenido un poco de todo, un ambiente impresionante, una primera parte donde os cuesta un poquito y una segunda donde no sé si te vas con la sensación de que podíais haber llevado un mejor resultado a la vuelta de Londres. Bueno, creo que la aplicación fue muy buena, el ambiente fue, recuerdo pocas veces acercarnos a este ambiente que hubo en el inicio del partido, fue tremendo, increíble, maravilloso, un regalo de la gente al equipo y un regalo del equipo de estar en semifinales a nuestra gente. Con las dificultades que conlleva estar en semifinales donde estamos. La verdad que el primer tiempo fue, como decís, por ahí un poco más calmo, ellos con mejores transiciones en ataque, pocos tiros al arco, una de Julián muy buena, que el arquero tapa muy bien, alguna que pudo ser de ellos también. Y ya en el segundo tiempo creo que ajustamos un poco más el partido. Creo que se notó un poco el cansancio que ellos vienen acumulando de tantos partidos, de tanta presión, de tanta responsabilidad que tienen de ganar la Premier, que van primero, que tienen que ganar la Champions porque han ganado 10 partidos, empatado 3, no han perdido nunca. Y bueno, creo que todo eso se va acumulando y en el segundo tiempo creo que empezamos a jugar mejor en el tramo final del área de ellos, donde tuvimos más situaciones de gol, donde pudimos haber quedadonos en ventaja, pero también el portero tuvo unas muy buenas paradas, el defensor sacó una de Griezmann muy bien, la del travesaño, y bueno, no pudimos llegar a ese gol que nos daba un poco de ventajas. ¿Qué tenemos por delante? Un desafío extraordinario. Londres, la cancha del Arsenal, un equipo que no ha perdido nunca todavía en la Champions, ilusión tremenda, y iremos a jugar con todo lo que tenemos. Izquierda, en primera fila, Rubén. Hola, mister. Aquí a su izquierda. Buenas noches. Rubén Martín en directo para el partidazo de la cadena COPE. No ha querido contestar a lo que ha dicho Arteta sobre el penalti, pero yo sí le quiero preguntar por esa acción, la del penalti del VAR, porque sí ha hablado de ella y ha dicho que estamos en semifinales de Champions. Se necesita más, ¿no? Para pitar No, yo decía del primer penal, me pareció, desde mi humilde opinión, que hay un contacto de espalda, que el jugador espera el contacto del rival y se tira. Me parece que en semifinales de Champions se necesita un penal, que sea penal. Pero bueno, el árbitro ahí entendió que fue penal. Después, en la otra ocasión, entendió que gracias al VAR, si no, en la mano no era mano, porque gracias al VAR fue penal, y el penal del segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Así que hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita. A la izquierda, José. Hola, Diego. Aquí, en directo, Radio Marca. Te voy a preguntar, en un partido como el de hoy tan disputado, Juliano se quedaba en el descanso en el banquillo, Julián se tuvo que echar al suelo, a Sorloth le hemos visto acercarse a ti. ¿Cómo están? ¿Cómo es el parte de tocados? No sé cómo bueno, sinceramente, conociendo a los futbolistas, el martes están seguros. No me imagino ninguno no estando el martes. Así que hoy seguramente cada uno de ellos está con su molestia, Juliano por el golpe que tuvo, Julián por la caída que tuvo ahí en la mitad del campo con un chico del Arsenal, y bueno, y Alex con una carga en el isquiotibial, que no tengo ninguna duda que el martes van a estar. En el centro, Luis. Hola, mister, por aquí, ¿qué tal? Quería preguntarle por el partido de nuevo de dos jugadores veteranos como Koke y Griezmann. Griezmann fue el MVP y Koke es un despliegue increíble. Y encima es el último partido de Griezmann en el Metropolitano. ¿Qué le ha parecido a usted? Bueno, lo que se vio, jerarquía, talento, calidad. Parece que Griezmann pasa el partido y en vez de estar más cansado, empieza a encontrar mejores los lugares para poder hacer algo diferente. Y en un momento pensé en sacarlo, después dije no, vamos a dejarlo porque siempre algo termina pasando, y así fue. Me encantó el partido de Lukman, me encantó su trabajo defensivo, ni que hablar ofensivamente todo lo que nos genera, pero estamos
logrando que un futbolista tan importante como él interprete que su trabajo defensivo nos ayuda y nos hace mejores como equipo. Izquierda, Hugo. Hola, mister. Muy buenas. Hugo Condés, en directo para el Estadio Noche de Onda Cero. Últimamente has dicho mucho que tu equipo ataca mejor que defiende, al menos este año. El partido de hoy, desde el punto de vista defensivo, yo creo que ha sido muy bueno ante un equipo como el Arsenal que te ha creado bastante poco peligro, más allá del gol en el penalti. No sé si eso es un punto positivo en este momento de la temporada y teniendo en cuenta lo que tenéis que jugar la semana que viene en Londres. Gracias. Sí, está claro de que el equipo se hizo fuerte. Creo que la entrada de Robin también nos dio fortaleza defensiva, ya con Marc en el lateral y con Marcos en la banda y con Janko que volvió, hizo un esfuerzo enorme por estar y aguantó con dolor en el tobillo todo el partido, y Mateo en la banda izquierda. Creo que el equipo mostró más consistencia, más control de lo que estaba pasando cuando nos tocó defender. Seguro que nos vamos a encontrar con situaciones muy similares o mejores para defender de parte de ellos en el partido de vuelta, y bueno, tenemos que elevar el rendimiento también defensivo porque no vale solo con atacar bien. A la derecha, Belén. Hola, Diego, aquí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. En la previa se daba por muy favorito al Arsenal. Hoy por momentos le habéis ganado la posesión, han tenido un solo tiro a puerta que ha sido ese penalti. ¿Te vas con la sensación de haber dado un golpe de autoridad y decir, aquí está el Atleti, vamos a por esta Champions? Primero me pone contento todo lo que pasó y vuelvo a la llegada al estadio, cómo nos recibió la gente, el ambiente, la energía, la ilusión, después de venir de perder una final. La verdad que ya no hay más palabras para agradecer todo el afecto y el cariño que la gente tiene para con el equipo. Pero también es verdad que el equipo no baja los brazos, el equipo está siempre peleando, el equipo se pone de pie ante las adversidades. Hoy perdíamos 1-0 en el primer tiempo, sin hacer un primer tiempo de lo que hubiésemos querido, y en el segundo tiempo sacó fuerza, sacó energía. Tenemos a Coque, tenemos a Antoine con la edad que tienen y trabajan y juegan y corren, y ellos, los que salían en el segundo tiempo eran mejores que los que entraban eran mejor que los que salían en el segundo tiempo. Así que tenemos un desafío fantástico por delante. La verdad que me ilusiona, me entusiasma, y obviamente será duro, difícil, pero qué más lindo tener una oportunidad de tener un desafío así en Londres. Última pregunta, al fondo a la izquierda. Hola, ¿qué tal, Diego? Aquí Fernando Cárdenas de Radio Nacional de España. Tú decías, lo siguiente solo es ya Londres. Al Arsenal le queda jugarse la Premier el fin de semana, 2 días para el partido de vuelta. A vosotros también os ha tocado, esa sensación del calendario nos beneficia a veces. No sé si esa sensación de que el Arsenal se juega la Premier os da más chances de cara a la vuelta para tener algo más de posibilidades. No creo, porque has visto los 5 que han entrado. ¿Lo viste los 5 que entraron? ¿Te acordás los 5 que entraron? Yo cada vez que entraba uno digo, ¿es verdad? No, sí, es verdad. Son muy buenos. Tienen equipo de sobra para obviamente poder competir como lo están haciendo. Porque si no, no lo harían, ¿no? Han ganado 10 partidos en Champions, han empatado 3, no han perdido 1. En la Premier llevan, creo que de la fecha de las primeras jornadas, luchando por ganar. Estamos jugando contra un equipazo. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.